¿Por qué te quedas ahí con esa cara de piedra? Tu madre se murió y a ti te da igual. Dime de una vez dónde escondía el dinero, que tenemos que pagar los préstamos. Así me sacudía mi marido al día siguiente del funeral. Mi suegra ya se repartía mentalmente la herencia, pero cuando el notario vino a nuestra casa, sus rostros codiciosos se alargaron al oír la verdad. Hola, por favor, comparte en los comentarios desde dónde nos escuchas. No olvides suscribirte y darle a me gusta. Disfruta de la historia. Carolina estaba en medio de su pequeña floristería, inhalando el dulce y embriagador aroma de las rosas y los lirios recién cortados. Ese olor siempre la calmaba, como si la transportara a otro mundo más perfecto, donde no había lugar para las preocupaciones ni las decepciones. Podaba con cuidado los tallos de unos crisantemos blancos, preparando un ramo para una clienta habitual, y pensaba que por la tarde tenía que llamar a su madre. Gabriela se había quejado del corazón los últimos días. Y aunque los médicos decían que no era nada grave, Carolina no podía evitar preocuparse. Su madre era la persona más cercana que tenía en el mundo, su puerto seguro, su refugio. Tras la muerte de su padre hacía 10 años, se habían unido aún más. Las conversaciones en la cocina con una taza de manzanilla, las idas juntas al teatro, los debates sobre los libros que habían leído. Esos sencillos rituales eran la base de su equilibrio emocional. El teléfono sonó con estridencia, rompiendo la pacífica quietud de la tienda. Carolina se sobresaltó y, limpiándose las manos en el delantal, contestó. Una voz de hombre desconocida, oficial e indiferente, pronunció las palabras que partieron su vida en un antes y un después. «Carolina Morales, por favor». «Sí, soy yo. Le llamamos de emergencias. Su madre, Gabriela Santos, ha fallecido repentinamente. Un trombo. Muerte instantánea». El mundo a su alrededor se tambaleó. De repente, el aroma de las flores se volvió asfixiante, y los vivos colores de los capullos se mezclaron en una mancha borrosa. Carolina se dejó caer en una silla, en silencio, incapaz de articular palabra. El teléfono se le resbaló de la mano debilitada y cayó al suelo de baldosas con un golpe sordo. Mamá ya no estaba. La idea no cabía en su cabeza. Golpeaba contra las paredes de su conciencia como un pájaro contra un cristal. No podía ser. Si la había llamado el día anterior. Se habían reído comentando una nueva serie. Le había prometido que el fin de semana le haría su bizcocho de manzana favorito. Carolina apenas recordaba cómo llegó a casa. Al parecer, su compañera de turno, asustada por su palidez, le había llamado un taxi. En su piso alquilado reinaba el silencio y el vacío. Marco, su marido, no volvería del trabajo hasta dentro de un par de horas. Carolina se sentó en el sofá, abrazándose a sí misma y mirando a un punto fijo. No había lágrimas, solo un vacío ensordecedor y helado en su interior. Marcó mecánicamente el número de su marido. Marco. Su voz sonaba ajena, sin color. «Mamá. Ha muerto». «¿Qué?» En su voz se oía un asombro sincero. «¿Cómo? ¿Cuándo?» «Espera, voy para allá ahora mismo». Y realmente llegó en 40 minutos, agitado y desconcertado. La abrazó, le acarició el pelo, le dijo algunas palabras correctas y reconfortantes. Por un momento, Carolina sintió que no estaba sola en su dolor, que tenía un hombro firme en el que apoyarse. «Yo me encargo de todo. No te preocupes», decía Marco mientras le servía un vaso de agua. «Me ocuparé de la organización del funeral. Ahora no puedes ponerte nerviosa». Ella asintió agradecida, bebiendo a sorbos del vaso. Le temblaban tanto las manos que el agua se derramaba. En ese momento sonó el teléfono de Marco, su suegra. Puso el altavoz para no apartarse de su mujer. «Hijo, ¿dónde estás? He preparado la cena». «Mamá, ha ocurrido una desgracia. Gabriela ha muerto». Al otro lado de la línea se hizo una pausa. «Oh, Dios mío», dijo finalmente Dolores. Sin embargo, su voz no sonaba destrozada por el dolor. Más bien, se percibían notas de pragmatismo y compostura. «Qué terrible». «¿Y qué ha pasado?» «Un trombo», respondió Carolina en voz baja, sin saber muy bien por qué. Claro, la edad, el estrés. La suegra hizo otra pausa y luego añadió algo que hizo que Carolina se estremeciera por dentro. «Bueno, manteneos fuertes, Marco. Sobre todo, asegúrate de que Carolina reúna todos sus documentos, el DNI, el certificado de defunción, la escritura del piso, que no se pierda nada con todo este lío».
Son cosas importantes. Marco quitó rápidamente el altavoz y le lanzó a su mujer una mirada de disculpa. Mamá solo se preocupa de que todo se haga según las normas. Ya sabes, fue contable. Está acostumbrada al orden. Carolina no respondió. Miró a su marido, y por primera vez en 5 años de matrimonio, un sentimiento frío y desagradable se agitó en su alma, como si una fina grieta hubiera recorrido el cristal a través del cual veía su feliz vida familiar. Su madre había muerto hacía 1 hora, y su suegra ya estaba pensando en los papeles del piso. Carolina dejó el vaso de agua. El vacío de su interior empezó a llenarse de una extraña ansiedad, un presentimiento de algo incorrecto, ajeno, que no tenía nada que ver con su dolor puro y luminoso. Aún no sabía que aquella era solo la primera y más silenciosa señal de la tormenta que se avecinaba. Una tormenta que amenazaba con destruir no solo su paz mental, sino toda su vida. Los 2 días siguientes se convirtieron en una única y larga pesadilla. Viajes al tanatorio, a la funeraria, la elección del ataúd y las flores. Carolina hacía todo de forma automática, como si se observara a sí misma desde fuera. Marco estaba a su lado. Realmente se encargó de toda la parte organizativa, y Carolina se lo agradecía. La protegió del trato con funcionarios, de la resolución de deprimentes cuestiones prácticas, permitiéndole sumergirse en su dolor. Dolores también vino al día siguiente, aparentemente para dar apoyo. Se movía nerviosa por su pequeña cocina, preparando un caldo que Carolina no podía obligarse a tragar, y daba consejos constantemente. «Carolina, tienes que comer algo», decía con un tono metálico en la voz. «Si te vienes abajo ahora, ¿quién se va a ocupar de todo esto? El dolor es el dolor, pero la vida sigue». Carolina negaba con la cabeza en silencio. No le entraba ni un bocado. Lo único que le apetecía era acurrucarse y que el mundo entero desapareciera. Pero el mundo no desaparecía. Al contrario, se volvía cada vez más insistente y material en la persona de su suegra. Por la noche, cuando los 3 estaban sentados en la cocina discutiendo los detalles de la comida después del funeral, Dolores, como si nada, sacó el tema. «¿Y tu madre, Carolina? Vivía sola desde que murió tu padre, ¿verdad? ¿No tenía a nadie más?» «No», respondió Carolina en voz baja. «Solo amó a papá toda su vida». «Ya veo». La suegra hizo una pausa significativa. «Entonces, eres la única heredera. Eso, desde luego, simplifica las cosas. No habrá que pleitear con nadie». Marco tosió, incómodo. «Mamá, no hablemos de eso ahora». «¿Y cuándo?», saltó Dolores. «Después, cuando todo se olvide y se pasen los plazos. Estos asuntos hay que resolverlos en caliente. Yo, como ex contable, lo sé. ¿Y su piso estaba en buen estado? ¿Hicieron reformas hace poco?» Carolina levantó hacia ella sus ojos llenos de lágrimas. «No me acuerdo. ¿Qué más da?» «¿Cómo que qué más da?», se sorprendió sinceramente la suegra. «Todo eso es dinero. Si la reforma es reciente, se podrá alquilar o vender más caro. La zona es buena, tranquila, con muchos árboles. Habrá demanda». «Mamá», Marco alzó la voz, algo que ocurría muy raramente. «Para. Carolina no está para esto ahora». Dolores apretó los labios y se calló, ofendida, pero sus palabras ya habían surtido efecto. Se clavaron en la conciencia de Carolina como agujas envenenadas. Alquilar, vender, demanda. Esas palabras sonaban sacrílegas junto a la palabra mamá. Miró a su suegra, a su rostro cuidado con los labios apretados, y no vio a una pariente compasiva, sino a una depredadora evaluando su presa. Por la noche, Carolina no podía dormir. Yacía junto a un Marco que roncaba suavemente y repasaba en su mente los recuerdos de su madre. Aquí estaban juntas, paseando por un parque en otoño, y su madre, riendo, lanzaba al aire un montón de hojas amarillas. Aquí estaba su madre, sentada en su sillón favorito con un libro, y los rayos del sol poniente doraban su pelo cano. Aquí estaba horneando aquel bizcocho, y por todo el piso flotaba el aroma a canela y manzanas asadas. Estos recuerdos eran tan vivos, tan cálidos, que a Carolina le parecía que su madre todavía estaba allí, a su lado, y eso hacía que el dolor fuera aún más intenso. Recordó cómo, hacía unos meses, Marco había perdido su trabajo. El concesionario donde trabajaba cerró, y estuvo casi 3 meses en casa, sombrío e irritable. Fue entonces cuando su madre, al enterarse de sus dificultades, empezó a ayudarles.
Cada vez que Carolina iba a visitarla, su madre le metía discretamente un sobre en el bolso. «Toma, hija, ahora lo estáis pasando mal. Mamá, no hace falta. Tu pensión ya es pequeña de por sí. No te preocupes, a mí me llega. Y a vosotros os hace más falta. Sé que Marco está preocupado. Es duro para un hombre estar sin trabajo». Y Carolina lo aceptaba, porque sabía que si se negaba solo ofendería a su madre. Ese dinero les ayudaba mucho. Pagaban el alquiler del piso, compraban comida. Marco sabía de esta ayuda, pero la daba por sentada. «Bueno, es tu madre. ¿A quién más va a ayudar?», decía cuando encontraba otro sobre. Nunca le dio las gracias a su suegra, ni una sola vez. Y ahora, Carolina se giró de lado para no ver a su marido. La compasión que Marco había mostrado el día anterior ahora le parecía falsa. Había parado a su madre, sí, pero de una forma tibia, sin verdadera convicción, como si a él mismo no le importara discutir las perspectivas económicas, pero considerara que aún era demasiado pronto. Las máscaras caían, y bajo ellas se descubrían los rostros fríos y calculadores de personas para las que su dolor no era más que un molesto obstáculo en el camino hacia el beneficio. Por la mañana, Dolores ya estaba de nuevo en su casa. Trajo unos recipientes con comida y, nada más entrar, empezó a dar órdenes. «A ver, Marco, tienes que ir al ayuntamiento a por el certificado de defunción. Carolina, tienes que encontrar el DNI de tu madre y todos los papeles del piso. La escritura de propiedad, el contrato de compraventa, todo lo que haya. Sin eso no podremos hacer nada». «No sé dónde están», susurró Carolina. «¿Cómo que no sabes?», exclamó la suegra, juntando las manos. «Eres su hija, deberías saber esas cosas. Seguro que están en algún armario, en una carpeta. Ve a su piso y busca». «No puedo». Carolina se imaginó entrando en el piso vacío de su madre, donde todavía flotaba su olor, donde en la percha colgaba su bata y sobre la mesa reposaba un libro a medio leer. «No puedo ir allí ahora». «¿Y quién va a ir?». «¿Yo?», se indignó Dolores. «Claro que puedo ir, pero es tu madre. Y además, ¿a qué esperas? Cuanto antes tramitemos todos los papeles, antes recibirás la herencia. Y nosotros, por cierto, tenemos que pagar el crédito del coche». Marco empezó en su nuevo trabajo hace 2 semanas, pero no cobra hasta dentro de otras 2. Lo decía con tal naturalidad, como si estuviera hablando de comprar patatas en el mercado. Carolina la miró a ella, luego a su marido, que permanecía en silencio a su lado, con la vista baja. No dijo ni una palabra en su defensa, no se ofreció a ir él, no le dijo a su madre que sus palabras eran groseras y crueles. Simplemente callaba. Y en ese silencio, Carolina escuchó su consentimiento. «Sí, mamá tiene razón. Sí, hay que pensar en el dinero. Sí, el dolor no es excusa para olvidar el lado práctico de la vida». «De acuerdo», dijo Carolina, y su voz sonó firme y fría, sorprendiéndola a ella misma. «Iré». Se levantó, fue a la habitación a vestirse, y al pasar por el espejo, vio su reflejo de reojo. Un rostro pálido, ojeras oscuras y un brillo acerado en las pupilas que nunca antes había visto. Algo dentro de ella se había roto definitivamente, pero en lugar de lágrimas y desesperación, sintió un extraño vacío helado. Comprendió que se había quedado completamente sola, no solo sin su madre, sino también sin el marido que, al parecer, no conocía en absoluto. El día del funeral fue gris y desapacible. Una fina lluvia de noviembre caía desde primera hora, mezclándose con las lágrimas de las pocas personas que habían acudido a despedirse de Gabriela. En su mayoría eran sus compañeras de la biblioteca, señoras mayores y cultas con abrigos oscuros, y algunas vecinas del edificio. Carolina estaba de pie junto al féretro, aceptando las condolencias de forma mecánica. Se agarraba del brazo de su mejor amiga, Inés, que había venido en cuanto se enteró de la noticia y era la única persona cuya presencia le proporcionaba algo de alivio. Marco y Dolores estaban un poco más apartados. La suegra se comportaba como la organizadora de la ceremonia. Saludaba en voz alta a los conocidos, le susurraba algo al oído a su hijo, lanzando miradas críticas al modesto ramo de claveles. Podrían haber comprado rosas. Le llegó a Carolina su siseo. Al fin y al cabo, no era una extraña. En la comida que organizaron en un pequeño restaurante cerca del cementerio, Dolores asumió por completo su papel. Se sentó a la cabecera de la mesa, junto a Marco y Carolina, y pronunció el primer discurso.
Hemos perdido a una persona maravillosa, comenzó con tono pomposo, recorriendo con la mirada a los presentes. Gabriela fue una madre excepcional. Crió a una hija como nuestra Carolina. Y por supuesto, era una mujer muy sabia y práctica. Estoy segura de que se encargó de todo para que a su única hija no le faltara de nada tras su partida. Carolina escuchaba este discurso y sentía cómo todo se enfriaba en su interior. Cada palabra de su suegra estaba impregnada de alusiones al dinero, a la herencia. Hablaba de su madre como si no hubiera sido un ser humano vivo, sino un exitoso proyecto de inversión. Inés, sentada a su lado, le apretó la mano por debajo de la mesa. «Aguanta», le susurró. «Simplemente no escuches». Después de la comida, cuando regresaron a su piso de alquiler, Carolina sintió un cansancio mortal. Solo deseaba una cosa: acostarse y no despertar en mucho, mucho tiempo, pero sus planes no estaban destinados a cumplirse. «Carolina, tenemos que hablar», empezó Marco en cuanto se quitaron los abrigos. Dolores ya estaba en la cocina, como si fuera su casa, poniendo la cafetera. «¿De qué?», preguntó Carolina sin vida. «Del piso de tu madre. No podemos dejarlo así. Hay que ir a ver si todo está en orden. Quizás cambiar los contadores de titular, hablar con los vecinos». «¿Mañana?» «Marco, por favor, mañana». «Hoy no puedo». «¿Y para qué esperar?», intervino Dolores, entrando en la habitación. «Las cosas hay que hacerlas al momento. Además, sigue sin encontrar los documentos. Hay que buscarlos. A lo mejor los escondió en algún sitio». «No escondió nada». La voz de Carolina tembló. «Mamá no era así». «Nunca se sabe cómo son las personas tranquilas», dijo la suegra con aire de suficiencia. «Una tía mía, que en paz descanse, se pasó la vida contando cada céntimo. Y después de morir le encontraron un fajo de billetes debajo del colchón. Tenía sus ahorrillos. Quizás Gabriela también era de esas. Una mujer inteligente. Al fin y al cabo, seguro que guardaba para un mal día. Y mira, tu mal día ha llegado». Esa frase, dicha con una sonrisita burlona, fue la gota que colmó el vaso. «Basta». Carolina se levantó de un salto del sofá. Su voz tranquila se rompió en un grito. «Dejen de hablar de mi madre como si fuera un saco de dinero. Ha muerto. ¿Lo entienden? Se ha muerto. Y ustedes solo piensan en su piso y en sus ahorros». Dolores, sorprendida, incluso retrocedió un paso. «Hija mía, ¿pero qué dices? Si nos preocupamos por ti, queremos que estés bien». «¿Que yo esté bien?», se rió Carolina amargamente. «O que ustedes estén bien, para que puedan pagar sus créditos con su dinero». Marco palideció. «Carolina, para, no estás en tus cabales. Estás de duelo, lo entendemos». «No entienden nada», dirigió una mirada furiosa a su marido. «Te quedaste callado mientras tu madre decía todas esas barbaridades. Estás de su parte. Yo no. Cállate. Simplemente cállate». Carolina cogió su bolso y corrió hacia la puerta. «¿A dónde vas?», le gritó Marco a su espalda. «A un lugar donde no estén ustedes», gritó ella, abriendo ya la puerta. «Voy a casa de Inés. Necesito estar sola». Salió corriendo al rellano, cerrando la puerta de un portazo. Mientras bajaba las escaleras, oía los gritos de su suegra y a Marco intentando decir algo. Pero le daba igual. Aire. Necesitaba aire. En la calle, el viento frío le refrescó la cara ardiente. Caminó sin rumbo, y las lágrimas que había contenido durante 3 días por fin brotaron a raudales. Eran lágrimas no solo de dolor, sino también de rabia, de decepción y de revelación. Su familia, su refugio, había resultado ser una ilusión. El marido al que amaba y su madre no eran más que buitres sobrevolando su desgracia, esperando la carroña. Llamó a Inés, y ésta, al oír su voz ahogada, solo dijo una cosa: «Ven, te estoy esperando». Las amigas pasaron toda la noche hablando en la cocina. Carolina le contó todo. Las insinuaciones de su suegra, el silencio de Marco, las humillantes conversaciones sobre dinero. Inés escuchaba en silencio, apretándole la mano con más fuerza. «¿Qué hago, Inés?», preguntó Carolina cuando se le agotaron las lágrimas. «No puedo volver con ellos». «Pues no vuelvas», dijo su amiga con firmeza. «Quédate en mi casa todo el tiempo que necesites. Y con esa gente tienes que tener mucho cuidado. No se detendrán, seguirán presionando. Pero el piso, tienen razón».
Hay que buscar los documentos, tramitar la herencia. Hay que hacerlo, pero lo harás tú sola, sin ellos. Mañana por la mañana iremos a su piso, juntas. Te ayudaré a encontrar todo lo que necesites. Y te cambiaré las cerraduras. ¿Para qué? Por si acaso, respondió Inés seriamente. Algo me dice que tu marido y tu suegra son capaces de mucho por dinero. No quiero que anden husmeando en casa de tu madre a tus espaldas. Carolina miró a su amiga con gratitud. Por primera vez en aquellos días terribles, sintió que tenía un apoyo, que no estaba sola contra el mundo. La decisión estaba tomada. Mañana comenzaría una nueva etapa en su vida, una etapa de lucha por la memoria de su madre y por su propia dignidad. A la mañana siguiente, después de un café bien cargado, Carolina e Inés fueron al piso de Gabriela. El corazón de Carolina se encogía de dolor y miedo mientras metía la llave en la cerradura. La puerta se abrió con un suave chirrido y entraron. El aire del piso estaba cargado, pero aún conservaba el sutil olor de su madre. Una mezcla de hierbas secas, libros viejos y vainilla. En la percha del recibidor colgaba su gabardina beige. Sobre la mesita, sus gafas en la montura familiar. Parecía que acababa de salir un momento a la tienda y que volvería en cualquier instante. Carolina se quedó paralizada en el umbral, incapaz de dar un paso. Inés le cogió suavemente del codo. Carolina, sé lo duro que es esto. Empecemos por los documentos y luego nos vamos enseguida. ¿Dónde solía guardar los papeles? En el aparador del salón, susurró Carolina. En el compartimento de arriba. Entraron en la habitación. Todo estaba en su sitio. Pilas de libros en las estanterías, un tapete bordado por su madre sobre la mesa de centro, su sillón favorito junto a la ventana. En el aparador, efectivamente, encontraron una gran carpeta con documentos, la escritura de propiedad del piso, la cédula de habitabilidad, algunos recibos antiguos. Lo guardaron todo cuidadosamente en el bolso. Vale. ¿Y dónde podría tener las libretas de ahorro o los contratos de depósitos?, preguntó Inés con aire práctico, tratando de distraer a su amiga de los pensamientos tristes. No sé, quizás en la cómoda del dormitorio. Se dirigieron al dormitorio. Allí también todo respiraba a su madre. Sobre la cama, la colcha cuidadosamente doblada. En el tocador, un frasco de su perfume favorito. En el cajón superior de la cómoda, entre montones de ropa de cama limpia, encontraron varias libretas de ahorro antiguas con sumas insignificantes y un contrato de un depósito bancario abierto hacía 5 años. La cantidad no era grande, unos 1.500 euros. Al parecer, esos eran todos los ahorros de su madre. Bueno, dijo Inés con alivio, ya hemos encontrado lo principal. Ahora, lo más importante. Sacó de su bolso un paquete con cerraduras nuevas y herramientas. Inés, a lo mejor no hace falta, dijo Carolina con duda. Marco, al fin y al cabo, es mi marido. Era tu marido, la corrigió su amiga, mientras ya desatornillaba la cerradura vieja, hasta que empezó a repartirse la piel del oso antes de casarlo junto con su madrecita. Créeme, Carolina, más vale prevenir. El proceso de cambiar las cerraduras duró aproximadamente 1 hora. Cuando todo estuvo listo, Inés le entregó a Carolina el nuevo juego de llaves. Estas son solo para ti, no se las des a nadie. Justo cuando se disponían a irse, sonó el teléfono en el bolsillo de Carolina. Marco. Ella dudó, pero Inés asintió con insistencia. Contesta, a ver qué dice. Sí, respondió Carolina con frialdad. Carolina, ¿dónde estás? Llevo llamándote toda la mañana. ¿Por qué no coges el teléfono? En su voz se notaba la irritación. Estoy ocupada. ¿En qué puedes estar ocupada? ¿Estás en el piso de tu madre? Sí. ¿Sola? ¿Por qué no me lo dijiste? Habría ido contigo. Habíamos quedado en eso. No habíamos quedado en nada. Ayer oíste que me iba a casa de Inés. Voy para allá ahora mismo, declaró él. Tenemos que inspeccionarlo todo juntos. Mi madre dice que hay que revisarlo todo a fondo, a ver si hay dinero escondido en algún sitio. No vengas, respondió Carolina con voz gélida. Ya he encontrado todos los documentos y me voy. ¿Cómo que te vas? ¿Y registrarlo todo? Sacudir los libros, mirar debajo del papel pintado. Gabriela era una mujer de la vieja escuela. Podría haber escondido sus ahorros hasta en un bote de harina. Las palabras registrar y sacudir le rechinaron en los oídos. Pretendían montar un verdadero saqueo en casa de su madre, en su santuario.
Aquí no hay nada que registrar, espetó ella. Y ni se te ocurra venir. ¿Y eso por qué? En su voz sonó una amenaza. Tengo derecho. Soy tu marido. No entrarás en este piso, Marco, dijo Carolina con calma, sintiendo cómo una determinación de acero se fortalecía en su interior. He cambiado las cerraduras. Al otro lado de la línea se hizo un silencio atronador. ¿Qué? Logró decir finalmente. ¿Has cambiado las cerraduras? ¿Sin mí? Sí, y solo yo tengo las llaves. Pero serás. Se ahogó de rabia. ¿Cómo te atreves? ¿Qué te has creído? Voy a ir ahora mismo y echaré esa puerta abajo, y me llevaré a mi madre, a ver qué cantas entonces. Colgó. Carolina miró a Inés. Viene para acá con Dolores. Amenaza con tirar la puerta. Ya ves, te lo dije, dijo Inés con calma. Pues nada. Llamamos a la policía. ¿A la policía? ¿Para qué? Pues porque esta es tu propiedad, o mejor dicho, pronto lo será, y nadie tiene derecho a romper tu puerta. Que vengan. Será muy interesante ver qué dicen ante un par de agentes. Inés marcó rápidamente el 112 e informó de que unas personas desconocidas estaban intentando forzar la entrada a un piso. Amenazaban. 15 minutos después, cuando ya oían el ruido en el portal y las voces altas de Marco y su madre, una luz azul intermitente empezó a parpadear en el patio. Marco y Dolores estaban subiendo las escaleras cuando se encontraron de frente con dos corpulentos policías. ¿Qué está pasando aquí?, preguntó uno de ellos con severidad. ¿Y qué pasa?, respondió Dolores con descaro. Vamos a nuestra casa. Su piso, su documentación, por favor. Es el piso de la madre de mi nuera, empezó a explicar ella. Y este es su hijo, o sea, el marido. Y ella se ha encerrado ahí y no abre. Ha cambiado las cerraduras. ¿Se lo pueden creer? A ver, señora, sin gritos. Frunció el ceño el segundo policía. ¿Quién es el propietario del piso? La propietaria falleció, no se callaba la suegra, y ésta señaló con el dedo hacia la puerta. Es la heredera, pero es la mujer de mi hijo, así que él también tiene derecho. En ese momento, Carolina e Inés abrieron la puerta. Buenos días, dijo Carolina con calma. Les he llamado yo. Estas personas amenazaban con echar la puerta abajo. El policía miró a Marco y luego a Carolina. ¿Son marido y mujer? Sí, respondieron al unísono. Vale, entiendo, suspiró él. Un conflicto familiar. A ver, ¿a quién pertenece el piso? A mi madre. Falleció, respondió Carolina. Soy la única heredera. ¿Tiene documentos que lo acrediten? Sí, el certificado de defunción, su DNI, mi certificado de nacimiento. ¿Y usted, ciudadano, está empadronado aquí? Se dirigió el policía a Marco. No, respondió él, desconcertado. Entonces, ¿con qué derecho pretende echar la puerta abajo? Eso es un delito de daños a la propiedad ajena. Y hasta que no se acepte la herencia, el piso pertenece legalmente al Estado. ¿Entiende que está infringiendo la ley? Marco callaba, desviando la mirada del policía a su mujer. Dolores intentó intervenir de nuevo, pero el agente la cortó en seco. Les recomiendo que se vayan por las buenas. Todas las disputas patrimoniales se resuelven en los tribunales una vez aceptada la herencia. Y si hay otra llamada con amenazas, levantaremos un atestado. ¿Es eso lo que quieren? Dolores fulminó a su nuera con la mirada. Te arrepentirás de esto, le siseó. Se dio la vuelta y empezó a bajar las escaleras. Marco se quedó un momento más, mirando a Carolina con una expresión en la que se mezclaban la ira, la ofensa y el desconcierto, y luego siguió a su madre. Cuando sus pasos se extinguieron, Carolina sintió que le flaqueaban las piernas. Inés la sujetó. Ya está. El primer asalto es tuyo. Gracias, susurró Carolina. Sin ti no lo habría conseguido. Tonterías, dijo su amiga, restándole importancia. Y ahora vámonos de aquí. Necesitas descansar. Salieron del portal y vieron cómo Marco y su madre se subían al coche. Dolores decía algo con vehemencia, gesticulando. Marco estaba sentado con la cabeza gacha. Al ver a Carolina, se giró hacia la ventanilla. Carolina sabía que aquello no era el final. Era solo el principio de una guerra, y estaba preparada para ella. Al volver a casa de Inés, Carolina se sentía completamente vacía.
La adrenalina del enfrentamiento en el rellano había desaparecido, dejando tras de sí un vacío resonante y un dolor sordo en el corazón. Estaba sentada en la cocina de su amiga, removiendo mecánicamente un té ya frío, y pensaba en lo rápido que se había derrumbado su mundo. El marido que consideraba su apoyo resultó ser un extraño, una persona codiciosa. La suegra, a la que había soportado por el bien de la paz familiar, se había mostrado en todo su esplendor. «Tienes que pedir el divorcio», dijo Inés sin rodeos, poniéndole delante un plato de sopa caliente. «No tienes futuro con esa gente». «No sé», negó Carolina con la cabeza. 5 años de matrimonio. No es tan fácil borrarlo todo. ¿Y qué no es fácil? Te ha traicionado en el momento más duro de tu vida. No pensaba en tu dolor, sino en el dinero de tu madre. ¿No es suficiente? Quizás cambie, dijo Carolina con una esperanza que la sorprendió a ella misma. Quizás se dé cuenta de que se equivocó. No seas ingenua, suspiró Inés. Esa gente no cambia, y menos con una madre como esa. Le estará comiendo la cabeza todos los días, poniéndole en tu contra. Inés resultó tener razón. Al día siguiente comenzó un ataque psicológico masivo. Marco le escribía largos mensajes, llenos de reproches y acusaciones. ¿Cómo has podido llamar a la policía contra tu propio marido y tu suegra? Nos has avergonzado delante de todo el vecindario. A mi madre le dio un ataque de ansiedad por esto. Tuvimos que llamar al médico. Todo es por tu culpa. Te comportas como una egoísta. Entiendo que estés de luto, pero no puedes olvidarte de la familia, de nuestros problemas comunes. Sabes que tenemos un préstamo, que necesito el coche para trabajar, y tú has escondido el dinero de tu madre y disfrutas de la situación. Exijo que me des inmediatamente las llaves del piso. Tengo derecho a estar allí. Según la ley, todo lo adquirido durante el matrimonio es de los dos, y la herencia recibida durante el matrimonio también se considera ganancial. El último mensaje era una mentira descarada, y Carolina lo sabía. La herencia no se considera un bien ganancial. O Marco era un ignorante en temas legales, o intentaba intimidarla a propósito. Luego se unió al ataque Dolores. Llamaba desde números desconocidos, y Carolina, pensando que era alguien relacionado con el funeral, contestó varias veces. Desvergonzada, le gritaba sin preámbulos. «Has provocado un ataque a mi madre, has puesto a mi hijo en un aprieto. Quieres destruir nuestra familia, pero no te lo permitiré. Nos darás lo que nos corresponde por derecho». «No les corresponde nada», respondía Carolina con frialdad y colgaba, añadiendo después el número a la lista negra. La presionaban por todos lados, intentando doblegarla, hacerla sentir culpable, equivocada, cruel. Y a veces lo conseguían. Por las noches, Carolina lloraba en la almohada, recordando no solo a su madre, sino también los buenos momentos que había tenido con Marco. Su primera cita, su torpe pedida de mano, su boda. ¿Acaso todo había sido una mentira? ¿Acaso nunca la había querido y solo había visto en ella un partido conveniente? Unos días después, Marco cambió de táctica. Le envió un mensaje lleno de arrepentimiento. «Carolina, perdóname. Me equivoqué. Me dejé llevar. Fue por los nervios y la influencia de mi madre. Te quiero mucho y te echo de menos. Quedemos y hablemos. Iré a casa de Inés, donde tú digas. Por favor, dame una oportunidad para arreglarlo todo». El corazón de Carolina se conmovió. ¿Y si de verdad se había dado cuenta de todo? ¿Y si todavía se podía salvar su amor? Le enseñó el mensaje a Inés. «Es una trampa», sentenció su amiga sin dudar. «¿Por qué lo crees?» «Porque es un cambio de actitud demasiado brusco. Ayer te amenazaba con los tribunales y hoy se arrepiente. Eso no funciona así. Simplemente se ha dado cuenta de que con amenazas no conseguirá nada de ti y ha decidido probar otra vía. Vendrá, llorará, se pondrá de rodillas, te prometerá el oro y el moro, y en cuanto consiga lo que quiere, volverá a mostrar su verdadera cara. ¿Y qué es lo que quiere? Las llaves y acceso al dinero que cree que escondes». «Pero no tengo dinero», suspiró Carolina. «Solo lo que había en el depósito, 1.500 euros. Él no se lo cree. Su madrecita le ha metido en la cabeza que tu madre, una culta bibliotecaria, era en realidad una millonaria encubierta. No le respondas. Ignóralo por completo. Es la única manera». Carolina siguió el consejo de su amiga, aunque no fue fácil. Desactivó las notificaciones y trató de no mirar la pantalla del teléfono.
Para distraerse, empezó a organizar las cosas que habían traído del piso de su madre. Entre los documentos encontró una vieja agenda. Carolina la abrió y vio la pulcra caligrafía de su madre. No era un diario, sino más bien una colección de pensamientos, citas de libros, algunas notas. En una de las páginas leyó: lo más valioso que podemos dejar a nuestros hijos no es el dinero, sino el amor, la dignidad y la capacidad de ser felices a pesar de todo. Carolina rompió a llorar. Era como si su madre le hablara desde otro mundo, apoyándola, recordándole lo importante. Pasó una semana. Carolina decidió que iría a la iglesia y al cementerio. Llamó a Marco para decírselo. Al fin y al cabo, él también conocía a Gabriela, y sería lo correcto que fuera a recordarla. Justo iba a llamarte. Su voz sonaba tensa. Carolina, tenemos que vernos urgentemente. Te llamo para decirte que el sábado es la misa. Si quieres, ven. Sí, claro que iré. Pero tenemos que hablar antes. Es muy importante. ¿Qué ha pasado? No puedo decírtelo por teléfono. Quedemos hoy, en la cafetería donde solíamos ir. A las 7 de la tarde, por favor. Su voz era tan insistente que Carolina, en contra de los consejos de Inés, aceptó. Algo en su entonación le hizo creer que el asunto era realmente serio. Solo voy a hablar, se convencía a sí misma y a su amiga. Averiguaré qué quiere, y ya está, sin promesas. Inés la despidió con preocupación. Ten cuidado y llámame justo después de la reunión. Carolina asintió. No sabía que esa conversación se convertiría en un punto de no retorno y en el último clavo en el ataúd de su matrimonio. La cafetería El Rincón Acogedor recibió a Carolina con una luz tenue y aroma a café. Antes, ella y Marco solían venir aquí, celebraban aniversarios o simplemente cenaban después del cine. Ahora, el lugar le parecía ajeno y frío. Marco ya la esperaba en una mesa junto a la ventana. Parecía cansado y nervioso. Delante de él había una taza de café con leche intacta. Hola. Se levantó de un salto cuando ella se acercó. Gracias por venir. Hola. Carolina se sentó enfrente, sin quitarse el abrigo. No tengo mucho tiempo. Inés me está esperando. Sí, claro. ¿Quieres algo? No. Dime qué asunto urgente tienes. Marco respiró hondo, ordenando sus pensamientos. Carolina, sé que estás enfadada conmigo y tienes toda la razón. Me he portado fatal. He escuchado a mi madre en lugar de a mi corazón, pero quiero que sepas que te quiero y quiero recuperarlo todo. Hablaba con sinceridad, mirándola directamente a los ojos. Por un instante, Carolina casi le creyó. Estoy dispuesto a todo, continuó. Podemos volver a vivir juntos. Hablaré con mi madre, le pediré que no se meta en nuestra vida. Empezaremos de cero. ¿Y qué ha cambiado en esta semana, Marco?, preguntó ella con calma. ¿Por qué esta revelación tan repentina? Me he dado cuenta de que no puedo vivir sin ti. Se inclinó sobre la mesa e intentó cogerle la mano, pero Carolina la retiró. He comprendido que mi verdadera familia eres tú. Y mi madre es solo una persona mayor con sus rarezas. Rarezas que consisten en registrar el piso de una persona fallecida, sonrió Carolina con amargura. Solo se preocupaba por nuestro futuro. Levantó la voz, pero se corrigió al instante. Perdón, sí, se equivocó, pero lo hizo por nosotros. Tenemos un problema, Carolina. El préstamo del coche está pendiente. Hay que pagar el alquiler. Y de repente, esta oportunidad. ¿Qué oportunidad?, repreguntó ella con voz gélida. Bueno, la herencia, titubeó. El piso, los ahorros. Ahora todo es tuyo, es decir, nuestro. Podríamos vender su piso, saldar todas las deudas e incluso dar la entrada para una hipoteca. Compraríamos nuestro propio piso, Carolina, como siempre hemos soñado. Ahí estaba. Por fin había verbalizado lo que había estado rondando su mente todo este tiempo. Su arrepentimiento, sus palabras de amor. Todo había sido un preludio para lo principal, el dinero. Así que de eso se trataba. Carolina se levantó lentamente. Tienes miedo de que no comparta la herencia contigo. Por eso has montado este teatro. No es un teatro. Él también se levantó de un salto. De verdad quiero estar contigo, pero tenemos que resolver los problemas juntos. Y tú te comportas como si fueras solo tu dinero. Es que es mi dinero, su voz se quebró. O mejor dicho, de mi madre, a la que ni tú ni tu madre podéis dejar en paz ni después de muerta.
La conversación en voz alta atrajo la atención de los demás clientes. Varias personas se giraron hacia ellos. «Baja la voz», siseó Marco, agarrándola del codo. «No montes una escena. Suéltame». Carolina intentó zafarse. «Me voy. No tengo nada más que hablar contigo». «No, no te vas a ninguna parte hasta que lo solucionemos». Le apretó el brazo con más fuerza. «Tienes que entenderlo. Estamos en el mismo barco. Tus problemas son mis problemas, y tu dinero es mi dinero». Fue en ese preciso instante cuando Carolina comprendió definitivamente que Inés tenía razón. Era una trampa. La había atraído allí no para reconciliarse, sino para arrancarle el consentimiento para vender el piso. «Suéltame el brazo, Marco». «Inmediatamente. Primero dime que estás de acuerdo, que venderemos el piso y solucionaremos nuestros problemas económicos. No querrás que el banco me quite el coche. Lo uso para ir a trabajar, para ganar dinero para nosotros. ¿Para nosotros o para tu madre y sus infinitos caprichos?», gritó Carolina. Y entonces él no pudo más. Su rostro se desfiguró por la rabia. La atrajo hacia sí, casi pegándola a él, y le siseó directamente a la cara, sin importarle ya que los oyeran. «¿Por qué te quedas ahí con esa cara de piedra? Tu madre se murió, y a ti te da igual. Dime de una vez dónde escondía el dinero, que tenemos que pagar los préstamos». ¿Crees que no sé que lo has encontrado todo y ahora te lo quieres quedar para ti? ¿Piensas que te lo voy a permitir? Mi madre tiene razón. Eres una víbora desagradecida y calculadora. En la cafetería se hizo un silencio sepulcral. La camarera que se dirigía a su mesa se quedó helada con la bandeja en las manos. Una pareja de ancianos en la mesa de al lado dejó de masticar. Todos los miraban a ellos. Aquel hombre apuesto y bien vestido que zarandeaba a una mujer frágil con un vestido de luto y le siseaba insultos a la cara. Carolina lo miró a los ojos, desfigurados por la furia, y no sintió nada, ni miedo, ni dolor, ni rabia, solo un asco frío y distante. El hombre al que una vez había amado había muerto, y en su lugar estaba este ser codicioso, mezquino e insignificante. Hizo algo que ni ella misma esperaba. Reunió toda su fuerza, todo su dolor y humillación en un golpe corto y seco. Su mano aterrizó con un sonoro tortazo en su mejilla. La bofetada fue tan fuerte que Marco retrocedió, soltándole el brazo. «No te atrevas», dijo en voz baja, pero de tal forma que pareció que todos en la sala la oyeron. «Nunca te atrevas a hablar así de mí ni de mi madre». Se dio la vuelta y, sin mirar atrás, se dirigió a la salida, marcando cada paso. Oía a su espalda los susurros desconcertados. Vio en el reflejo del escaparate cómo Marcos se quedaba de pie, llevándose la mano a la mejilla con una expresión de total asombro en el rostro. Pero le daba igual. Se alejaba de esa cafetería, de esa vida, de ese hombre, y sabía que nunca más volvería. Al salir al aire gélido, Carolina dio unos pasos y se detuvo, apoyándose en la pared de un edificio. Las piernas no le respondían. Un temblor fino recorrió su cuerpo. La reacción al shock que acababa de sufrir la alcanzó. Se deslizó por la pared y se sentó en los fríos escalones de un portal, abrazándose las rodillas. Las lágrimas brotaron de nuevo, con una fuerza incontrolable. Lloraba no por el despecho hacia Marco, sino por la amarga conciencia del colapso total de todo en lo que había creído. Su amor, su matrimonio, su esperanza de un futuro feliz. Todo había resultado ser una mentira, una falsificación, un envoltorio bonito que ocultaba una esencia fea y egoísta. Estuvo así sentada, quizás unos 20 minutos, sin percatarse de los transeúntes que le lanzaban miradas compasivas, ni del viento helado. En su cabeza resonaban sus palabras como un eco. Víbora, desagradecida, ¿dónde escondía el dinero? No solo la había insultado, había pisoteado la memoria de su madre, había arrastrado su dolor por el fango. Había demostrado que en 5 años de vida en común no la había conocido, no la había entendido. Para él, ella solo había sido una función, un accesorio, y ahora una fuente de posible enriquecimiento. El teléfono vibró en su bolsillo. Inés. Carolina se obligó a contestar. «Carolina, ¿dónde estás? ¿Qué ha pasado?» La voz de su amiga sonaba alarmada. «Inés, solo soy Carolina. Tenías razón. Era una trampa. ¿Te ha hecho daño?» En la voz de Inés se oyeron notas de acero. «Voy para allá ahora mismo. Y...» «No hace falta», la interrumpió Carolina. «Yo. Le he pegado.
Le he dado una bofetada en plena cafetería, delante de todo el mundo. Al otro lado de la línea se hizo el silencio. Y luego Inés dijo con admiración: Bien hecho. Ya era hora. ¿Dónde estás ahora? Sentada en la calle, al lado de la cafetería. Vale, no te muevas de ahí. Voy a por ti. Mientras esperaba a su amiga, el torrente de lágrimas cesó. En lugar de la desesperación y el dolor, surgió algo diferente, frío, duro, como la tierra helada bajo sus pies. Era determinación. No volvería a ser una víctima. No permitiría que nadie más la pisoteara. Ni su marido, ni su madre. Se acabó. Cuando Inés llegó, se encontró no con una mujer llorosa y destrozada, sino con una persona con una mirada firme y decidida. Vamos, dijo Carolina, subiendo al coche. ¿A dónde? A casa. Primero al notario, respondió Carolina con firmeza, y luego a casa a recoger las cosas de Marco. Inés enarcó una ceja sorprendida, pero no discutió. Vio que en su amiga se había producido una especie de metamorfosis. De la Carolina suave y complaciente se había convertido en una guerrera, lista para la batalla. Encontraron una notaría que abría hasta tarde. Carolina, al entrar en el despacho, fue directa al grano. Buenas tardes. Quería saber cómo tramitar correctamente el divorcio y proteger mi patrimonio de las pretensiones de mi marido. La joven notaria escuchó atentamente su relato entrecortado sobre la herencia, el comportamiento de su marido y su suegra, las amenazas. En primer lugar, tranquilícese, le dijo con amabilidad. La ley está de su parte. La herencia recibida por uno de los cónyuges, ya sea por donación o por testamento, no se considera un bien ganancial y no está sujeta a reparto en caso de divorcio. Su marido no tiene ningún derecho sobre el piso de su madre. ¿Y si está empadronado allí?, precisó Inés. No está empadronado. Vivimos en un piso de alquiler, respondió Carolina. Con más razón, usted, como futura propietaria, podrá desalojar a quien quiera. En cuanto a sus amenazas, si intenta usar la fuerza o dañar la propiedad, tiene todo el derecho a llamar a la policía. Le recomendaría que iniciara el proceso de divorcio lo antes posible, y mientras dure, no le permita entrar en el piso de su madre. ¿Y del de alquiler? La interrumpió Carolina. Del de alquiler se irá él. Hoy mismo. Tras recibir asesoramiento legal y sentir que pisaba terreno firme, Carolina sintió una oleada de energía. Ahora tenía un plan de acción claro. Llegaron a su casa. La puerta del piso de alquiler no estaba cerrada con llave. Marco no estaba. Carolina entró en la habitación y sacó del armario varias maletas grandes. Empezó a guardar metódicamente, sin emoción, las cosas de su marido. Sus camisas, sus vaqueros, sus jerseys, sus calcetines. Cada prenda le recordaba el pasado, pero ya no le causaba dolor. Era simplemente el pasado, del que se estaba deshaciendo como si fuera un trasto viejo. Cuando casi había terminado, la llave giró en la cerradura, y entró Marco. En su mejilla todavía enrojecía la marca de su mano. Carolina miró sorprendido las maletas, luego a ella. ¿Qué estás haciendo? Haciendo tus maletas, respondió ella con calma, sin dejar su tarea. ¿En qué sentido? ¿A dónde me mandas? Donde quieras. A casa de tu madre, de tus amigos, a la estación. Me da igual. Pero en esta casa ya no vives. Él la miraba, sin dar crédito a sus oídos. ¿Me estás echando? ¿Por una simple discusión? Carolina, me calenté. Me equivoqué. Te pedí perdón. ¿No te disculpaste? Se enderezó ella y lo miró a los ojos. Exigiste dinero, me humillaste a mí y a la memoria de mi madre. Esto no es una discusión, Marco. Es el final. Pero, ¿cómo? Somos una familia. Ya no tenemos familia. La destruiste tú mismo. Esta tarde. Intentó acercarse, abrazarla, pero ella extendió el brazo. No me toques, coge tus cosas y vete. El contrato de alquiler está a mi nombre. Tú aquí no eres nadie. No me iré. Apretó los puños con terquedad. Esta también es mi casa. ¿De acuerdo? Carolina sacó el teléfono. Entonces llamaré a la policía otra vez. Y esta vez explicaré que mi marido, con el que estoy en proceso de divorcio, se niega a abandonar mi domicilio y posiblemente representa una amenaza para mí. ¿Quieres otro espectáculo? Él la miró a su rostro frío y decidido y comprendió que no bromeaba. Algo en ella había cambiado irreversiblemente.
La Carolina suave y complaciente, a la que se podía manipular, había desaparecido. «Te arrepentirás de esto», le siseó, cogiendo las maletas. «Solo me arrepiento de una cosa», respondió ella, mirándolo mientras se iba, «de no haberlo hecho hace 5 años». Cuando la puerta se cerró tras él, Carolina no sintió ni alivio ni regocijo, solo un cansancio inmenso y abrumador. Se sentó en el sofá, en medio de la habitación que de repente se había vuelto tan vacía, y cerró los ojos. Sí, le esperaba un período difícil, el divorcio, los juzgados, el reparto de algunos bienes menores, pero sabía que lo superaría, porque hoy por fin había encontrado algo que era más valioso que cualquier dinero o piso, a sí misma. Y ese sentimiento valía más que cualquier otra cosa en el mundo. Los primeros días tras la marcha de Marco fueron los más duros. El silencio del piso era opresivo. Cada rincón le recordaba su vida anterior. Carolina se sorprendía a sí misma esperando su regreso del trabajo, escuchando instintivamente el sonido de la llave en la cerradura. Pero él no volvía. En su lugar, su teléfono no paraba de sonar con llamadas y mensajes. Llamaba él, su madre, incluso algunos amigos comunes a los que Dolores, obviamente, ya les había contado su versión de los hechos, pintando a Carolina como una arpía interesada que había echado a su marido a la calle justo después de la muerte de su suegra para quedarse con toda la herencia. Carolina no contestaba. Cambió de número de teléfono, conservando el antiguo para contactar con sus pocos clientes del trabajo. Se mudó al piso de su madre. La decisión no fue fácil. Volver a la casa donde todo respiraba recuerdos era doloroso. Pero quedarse en el piso de alquiler, donde había vivido 5 años con Marco, era aún más insoportable. Además, era económicamente sensato. Ya no tendría que pagar alquiler y podría superar tranquilamente el periodo de dificultades económicas que inevitablemente vendría con el divorcio y la baja temporal del trabajo. Necesitaba tiempo para recuperarse y decidir cómo seguir adelante. Inés la ayudó con la mudanza. Juntas, organizaron las cosas de su madre, guardando cuidadosamente en cajas lo que tenía valor sentimental y tirando sin piedad los trastos viejos. Durante esta limpieza, Carolina encontró algo que le paró el corazón. En un cajón del escritorio, debajo de una pila de postales antiguas, había una pequeña caja de terciopelo azul. Dentro, sobre un cojín de raso, había una llave, de una forma inusual, antigua, con una cabeza ornamentada. Atada a ella había una pequeña etiqueta con la inscripción: «Para mi Carolina, cuando llegue el momento». Carolina no tenía ni idea de qué abría esa llave. Pero las palabras de su madre la hicieron pensar. Cuando llegue el momento, quizás ese momento ya ha llegado. Recordó cómo, unas semanas antes de morir, su madre había sacado una conversación extraña. «Carolina, hija, si me pasa algo», empezó entonces, «no te fíes de la palabra de nadie, ni siquiera de los más cercanos. Y que sepas que siempre estaré a tu lado, aunque no esté físicamente». «Mamá, ¿qué cosas dices?», se asustó Carolina entonces. «No hables así. La vida es impredecible». Sonrió su madre con tristeza. «Simplemente recuerda mis palabras. Y otra cosa, cuando estés organizando mis papeles, contacta con el notario Alejandro Zamora. Tiene su despacho en la calle de la Libertad. Es un buen hombre, un viejo conocido mío. Él te lo explicará todo». En aquel momento, Carolina no le dio mayor importancia a esas palabras, achacándolo todo a la aprensión de su madre. Pero ahora, sosteniendo esa misteriosa llave, comprendió que su madre había previsto algo. Era como si supiera a lo que se enfrentaría su hija tras su partida. Al día siguiente, Carolina buscó en internet la dirección de la notaría de Zamora y pidió cita. Pasó toda la noche en vela, barajando posibilidades. ¿Qué podría haberle dejado su madre? Quizás la llave de una caja de seguridad de un banco o de algún piso secreto del que nadie sabía nada. Estos pensamientos la distrajeron un poco del dolor y la amargura de la ruptura con Marco. El despacho del notario era pequeño pero acogedor, lleno de estanterías con carpetas. El propio señor Zamora era un hombre mayor, de pelo cano, con unos ojos amables e inteligentes. «Señora Morales», se levantó para recibirla. «Pase, siéntese. Doña Gabriela me avisó de que vendría». «¿Le avisó?», se sorprendió Carolina. «Sí, estuvo aquí hace aproximadamente un mes. Dejó algunos documentos en depósito. Dijo que después de su fallecimiento debía entregárselos a usted personalmente. Lamento mucho su pérdida.
Su madre era una mujer extraordinaria. Sacó de la caja fuerte un sobre grande y sellado y se lo entregó. Aquí están el testamento y varias cartas. Me pidió que las leyera cuando estuviera sola. ¿Y qué es esta llave? Carolina le mostró su hallazgo. El notario sonrió. Esa, por así decirlo, es la llave de su futuro. Doña Gabriela era una mujer muy sabia. No quería que su herencia se convirtiera en una manzana de la discordia, así que procedió de una manera muy poco convencional. En el testamento está todo detallado. Puedo leerlo ahora o, si lo prefiere, más tarde en presencia de otras partes interesadas. ¿Otras partes?, se tensó Carolina. ¿Se refiere a mi marido? Sí. Como su cónyuge legal en el momento de la apertura de la herencia, tiene derecho a estar presente en la lectura. Aunque, como ya le dije por teléfono, no puede reclamar nada. En la mente de Carolina surgió un plan al instante. Frío, calculador y, a su parecer, absolutamente justo. Señor Zamora, miró al notario. Fijemos la lectura oficial del testamento para dentro de una semana, por ejemplo. Quiero que envíe una notificación oficial a mi marido, Marco Pineda, y a su madre, Dolores Pineda. El notario enarcó las cejas sorprendido. ¿A su suegra? Pero ella no es heredera. Lo sé, pero deseo encarecidamente que esté presente. Tómelo como una petición personal. Alejandro Zamora la miró atentamente, y en sus ojos brilló la comprensión. De acuerdo, asintió. Como usted diga, lo organizaré todo. Al salir de la notaría, Carolina sintió una emoción que no había experimentado en mucho tiempo. Ya no era una víctima acorralada, era una jugadora preparando su contraataque. Decidió seguirle el juego a Marco y a su madre. Fingiría estar destrozada y dispuesta a ceder. Les permitiría creer que habían ganado, que estaba dispuesta a compartir la riqueza que habían imaginado. Por la tarde, llamó ella misma a Marco. Marco, hola, Carolina. Él claramente no esperaba su llamada. Yo. No pensaba que llamarías. He estado pensando. Su voz sonaba cansada y quebrada, tal y como había planeado. Quizás fui demasiado dura. Llevamos 5 años juntos. No se puede destruir todo así como así. Yo también lo creo, exclamó él con esperanza. Carolina, lo arreglaré todo, te lo juro. He estado en el notario, continuó ella, ignorando sus palabras. La lectura oficial del testamento es en una semana. Te llegará una notificación a ti y a tu madre. ¿Y a mi madre para qué? Quiero que todo sea justo, suspiró ella, para que luego no haya habladurías de que he ocultado algo. Escucharemos todos juntos lo que dejó mamá y decidiremos juntos qué hacer con ello. Al otro lado de la línea se hizo un silencio de júbilo. Carolina casi podía sentir físicamente su sonrisa, su anticipación de la victoria. Carolina, eres la mejor, logró decir finalmente. Sabía que lo entenderías. Estoy tan contento. Voy a llamar a mi madre ahora mismo para darle la buena noticia. Sí, llámala, dijo Carolina con indiferencia. Nos vemos en el notario. Colgó el teléfono y sonrió, una sonrisa fría y depredadora que nunca antes había tenido. El juego había comenzado, y pensaba llevarlo hasta el final. Que disfrutaran de su victoria imaginaria. Así, su caída sería aún más estrepitosa. La semana previa a la lectura del testamento se convirtió para Carolina en una extraña y surrealista actuación. Marco y Dolores cambiaron completamente de táctica. La rodearon de un cuidado fingido que era peor que la hostilidad abierta. Su suegra llamaba todos los días, preguntando solícitamente por su estado de salud, ofreciéndose a llevarle croquetas caseras o a hornearle un bizcocho. Carolita, tienes que comer bien, arrullaba por teléfono. Estás pasando por mucho estrés, y ahora somos una familia. Tenemos que apoyarnos. Carolina se negaba educadamente, alegando falta de apetito, y a duras penas contenía las náuseas ante tanta falsedad empalagosa. Marco también se comportaba como el perfecto marido arrepentido. Se presentó con un enorme ramo de rosas y una caja de sus bombones favoritos. Para ti, dijo, entregándole el ramo. Quería disculparme por mi comportamiento. Me equivoqué. No intentó entrar en el piso, se quedó en el umbral, fingiendo sumisión. Pasa, dijo Carolina, sorprendiéndose a sí misma. Sentía curiosidad por ver hasta dónde estaba dispuesto a llegar en este juego. Entró de buena gana, recorriendo con la mirada el piso de su madre con aire de propietario. Aquí, por supuesto, habrá que hacer reformas,
comentó como si nada. Pero no es problema. Lo vendemos y nos compramos uno nuevo en una buena zona. Todavía no sabemos qué dice el testamento, le recordó Carolina, poniendo las flores en un jarrón. ¿Y qué puede decir?, dijo él, restándole importancia. Eres la única heredera. El piso es tuyo. Y bueno, el dinero que encontremos. Por cierto, he hablado con un agente inmobiliario. Pisos como este se venden ahora por unos 200.000 euros. Si lo vendemos rápido, podemos sacarle 180.000. Hablaba de ello con tal ligereza y seguridad, como si todo estuviera ya decidido. Ya se había gastado mentalmente ese dinero, pagado sus créditos, elegido un coche nuevo. Carolina lo escuchaba y se asombraba. ¿De verdad no se daba cuenta de la monstruosidad de la situación? Su suegra había muerto hacía poco más de una semana, y él ya se estaba repartiendo sus bienes. ¿Y qué tal si empezamos con las reformas?, recordó de repente. Quizás, mientras podamos, empecemos a sacar poco a poco los muebles viejos, a hacer espacio para los futuros compradores. No quiero tocar nada hasta que pasen 40 días, dijo Carolina con firmeza. Son las cosas de mi madre. Bueno, como quieras. No discutió. Claramente no quería enfadarla. Solo quería ayudar, para acelerar el proceso. Dolores tampoco se quedó de brazos cruzados. Llamó a todos los parientes y conocidos para darles la feliz noticia. Sí, imagínate, la madre de Carolina tenía un piso propio en Valencia, y dicen que tenía buenos ahorros. Así que pronto nuestros problemas se solucionarán. Marco por fin pagará ese estúpido crédito y les ayudaremos con la hipoteca. Se comprarán un buen piso de 3 habitaciones, que ya está bien de vivir de alquiler. De esto se enteró Carolina por su prima, a la que su suegra también tuvo la imprudencia de llamar. Están completamente locos de avaricia, se indignaba su prima. Como si tu madre les hubiera dejado $1.000.000. Que piensen lo que quieran, respondía Carolina con calma. Pronto lo sabrán todo. Cuanto más se acercaba el día, más impacientes se ponían Marco y su madre, ya ni siquiera ocultaban su alegría. Marco le envió a Carolina un enlace a una web de venta de pisos con una nota. Mira qué opción más estupenda, y no está lejos de casa de mi madre. Dolores, en una conversación telefónica, empezó a divagar sobre qué muebles comprarían para el nuevo piso, y que el viejo aparador de su madre había que tirarlo sin falta porque estropeaba toda la energía. Carolina escuchaba todo esto con una calma gélida. Ya no lloraba, no se enfadaba, no se ofendía. Se sentía como una directora de cine, observando la pésima actuación de unos malos actores en una obra cuyo final solo ella conocía. Estaba interpretando su papel de viuda desconsolada, completamente dependiente de su marido y su suegra. Asentía, estaba de acuerdo, suspiraba, dejándoles pensar que tenían la situación totalmente controlada. La víspera de la visita al notario, Marco volvió a aparecer. Carolina, he estado pensando, empezó desde el umbral. Mañana, justo después de la lectura, tendremos que ir al banco para que firmes un poder a mi nombre para gestionar las cuentas. ¿Para qué?, se sorprendió Carolina. Pues, para que pueda encargarme yo de todos los asuntos financieros, sacar dinero, hacer transferencias. Tú ahora no estás para eso, estás de duelo. Yo lo haré todo, lo resolveré todo. No tendrás que ir de un sitio para otro. Era el colmo del cinismo. Ni siquiera intentaba disimularlo. ¿De acuerdo?, dijo Carolina sumisamente. Como tú digas, lo haremos. Él sonrió radiante. Así me gusta. Sabía que me entenderías. Mañana a las 10 en el notario, no llegues tarde. Le dio un beso en la mejilla y se fue, silbando una melodía alegre. Carolina cerró la puerta tras él y se deslizó lentamente hasta el suelo. Le entró un temblor de risa contenida. Una risa amarga e histérica. Estaban tan seguros de su victoria, tan cegados por la codicia, que no veían nada a su alrededor. No se habían dado cuenta de cómo había cambiado ella, de cómo en sus ojos, en lugar de dolor, había aparecido un frío brillo de acero. No sabían que mañana no les esperaba un triunfo, sino un fiasco estrepitoso y aplastante. Y Carolina pensaba disfrutar cada momento de esa función. La mañana del día de la lectura del testamento, Carolina se despertó con una sensación de ligereza inusual. Por primera vez en las últimas semanas había dormido del tirón. El sol entraba por la ventana, prometiendo un día claro y gélido. Se tomó un café sin prisas, se vistió,
Eligió un sencillo vestido negro, pero lo complementó con una fina cadena de plata, un regalo de su madre. Se miró al espejo. Del reflejo le devolvía la mirada a una mujer tranquila y segura de sí misma. De la antigua Carolina, tímida e insegura, no quedaba ni rastro. Llegó a la notaría 15 minutos antes de la hora acordada. Marco y Dolores ya estaban allí. Esperaban en la entrada, discutiendo algo animadamente. Al ver a Carolina, se deshicieron en sonrisas. La suegra iba vestida como para una fiesta, con un abrigo elegante. Marco llevaba su mejor traje. «Carolita, ya te estábamos esperando», exclamó Dolores. «Bueno, ¿vamos a por nuestra fortuna?». Carolina asintió en silencio. En el despacho del notario ya los esperaba el señor Zamora. Les invitó a sentarse. Marco y su madre se sentaron como si fueran los protagonistas del día. Miraban con impaciencia al notario, que sin prisa colocaba los documentos sobre la mesa. «Bien», comenzó, poniéndose las gafas. «Estamos aquí reunidos para proceder a la lectura del testamento de doña Gabriela Santos, redactado y legalizado». «¿Podríamos ir al grano?», lo interrumpió Dolores con impaciencia. Alejandro Zamora la miró con severidad por encima de las gafas. «El procedimiento requiere el cumplimiento de las formalidades. Ruego que no me interrumpan». La suegra apretó los labios con disgusto, pero se calló. El notario leyó con voz monótona el preámbulo y luego pasó a la parte principal. «Todos los bienes muebles e inmuebles que me pertenezcan en el momento de mi fallecimiento, de cualquier naturaleza y donde quiera que se encuentren, los lego a mi única hija, Carolina Morales Pineda». Marco y Dolores intercambiaron miradas triunfantes. «Era de esperar», dijo la suegra en un susurro audible. «Ahora viene lo interesante, el dinero». Carolina permanecía sentada con el rostro impasible, mirando al frente. «En cuanto a mis ahorros monetarios», continuó leyendo el notario, «depositados en cuentas bancarias, así como el dinero en efectivo, dispongo de ellos de la siguiente manera». Hizo una pausa, pasando la página. Marco y Dolores se inclinaron hacia adelante, conteniendo la respiración. «Todos mis ahorros, que he ido acumulando durante los últimos 15 años, yo, en pleno uso de mis facultades mentales y con memoria firme, los lego». El notario hizo otra pausa, mirando atentamente a los presentes. «A la Fundación Benéfica de Ayuda a Niños con Enfermedades Oncológicas, Luz para los Niños». En el despacho se hizo un silencio absoluto. Solo se oía el tic-tac de un antiguo reloj de pared. La primera en reaccionar fue Dolores. Su rostro se alargó y adquirió un tono ceniciento. «¿A qué niños? Se debe haber equivocado usted en algo». «No me he equivocado en nada», respondió Alejandro Zamora con calma. «En el testamento está todo claramente estipulado. Doña Gabriela realizó durante muchos años donaciones anónimas a esta fundación y les legó todos sus ahorros principales. Aquí tienen copias de las órdenes de transferencia de los últimos 5 años. Lo formalizó todo de manera legalmente impecable». Puso sobre la mesa un fajo de papeles. Marco los miraba como si no entendiera nada, incapaz de creer lo que oía. Pero no puede ser», gritó la suegra, levantándose de un salto. «Tenía que tener dinero. No podía dárselo todo a unos niños desconocidos. ¿Y su propia hija, su familia?». A su propia hija, el notario miró a Carolina. Doña Gabriela le dejó lo siguiente: «A mi querida hija Carolina, le dejo lo más valioso que tengo. En primer lugar, nuestro piso, nuestro hogar familiar, para que siempre tenga un techo sobre su cabeza. En segundo lugar, la suma de 1.500 euros, que se encuentra en un depósito en el banco. Será suficiente para los primeros tiempos y para un funeral digno. Y en tercer lugar, volvió a hacer una pausa, sacando del sobre la misma cajita de terciopelo azul con la llave. Esta llave es de una caja de seguridad del banco, pero en ella no hay dinero ni joyas. En ella se encuentra lo que es mucho más importante, mi verdadera herencia para ti, hija. Es un fajo de cartas que te he escrito todos estos años. En ellas está todo mi amor, mis consejos, mi apoyo. Quiero que las leas cuando te sientas mal. Es algo que nadie podrá quitarte jamás». «Cartas», chilló Dolores. Su rostro se desfiguró por la rabia. Le dejó cartas. «Esto es una burla». Estaba loca. «Vamos a impugnar este testamento. No estaba en su sano juicio.
Doña Gabriela presentó un certificado de un psiquiatra que confirma su plena capacidad en el momento de redactar el testamento, replicó el notario con imperturbabilidad. No podrán impugnarlo. Marco había permanecido en silencio todo este tiempo, con la cabeza gacha. Parecía empezar a comprender la magnitud de la catástrofe. Nada de dinero, ninguna solución fácil a sus problemas. Solo un piso sobre el que ahora no tenía ningún derecho, y deudas. Tú. Dolores se giró hacia Carolina, señalándola con el dedo. Tú lo sabías todo. Montaste este circo a propósito. Sabías que no había dinero y te estabas riendo de nosotros. Carolina se levantó lentamente. Miró a su ex suegra, a su ex marido, y por primera vez en todo este tiempo, sonrió. Una sonrisa tranquila, un poco triste. Sí, dijo. Lo sabía todo. ¿Y sabéis qué? Ha sido la mejor representación de mi vida. Gracias por participar. Cogió de la mesa el sobre con el testamento y la cajita con la llave, asintió al notario y se dirigió a la salida, dejándolos en el despacho, humillados, destrozados y cegados por su propia codicia. La puerta se cerró tras ella, separándola de su pasado. Por delante tenía una nueva vida. Al salir de la notaría a la calle bañada por el sol, Carolina respiró hondo. El aire gélido le quemó los pulmones, pero fue una sensación agradable y despejante. Se sentía como si se hubiera quitado un peso enorme e insoportable de encima. Era libre, libre de Marco, de su madre, de sus mezquinas intrigas y su presión constante. No fue a casa. En su lugar, se dirigió al banco. En la pequeña y silenciosa sala para clientes, abrió la caja de seguridad. Dentro, como había dicho su madre, no había ni oro ni fajos de billetes. Había una cuidada pila de sobres atados con una cinta de seda. En el de arriba ponía: «Lee este primero». Con manos temblorosas, Carolina lo abrió. «Mi querida niña», escribía su madre con su caligrafía familiar y ligeramente inclinada. «Si estás leyendo esto, significa que ya no estoy. No llores demasiado por mí. He vivido una buena vida, y de lo único que me arrepiento es de dejarte sola en este mundo tan complicado. Sé que no te será fácil. He visto qué clase de persona es tu marido y cómo su madre influye en él. Perdóname por no haber intervenido antes. No quería destruir tu familia, pero me preparé. Sabía que después de mi muerte mostrarían su verdadera cara. Su codicia los cegaría. Les dejé ese cebo, la esperanza de una gran herencia, para que pudieras verlo todo con tus propios ojos y tomar la decisión correcta. No tengas miedo de quedarte sola, hija. Eres fuerte, lo superarás. Y mi verdadera herencia no es el piso ni el dinero. Es mi amor por ti, que ahora vivirá en estas cartas. Léelas cuando te sientas mal. Siempre estaré a tu lado». Carolina estaba sentada y las lágrimas corrían por sus mejillas, pero ya no eran lágrimas de dolor, sino de gratitud y amor. Su madre, incluso después de muerta, se había preocupado por ella, la había protegido, le había dado fuerzas para una nueva vida. Cuando volvió a casa, le esperaba otra sorpresa. En la puerta del piso estaba Marco. Estaba pálido, desconcertado. Carolina dio un paso hacia ella. «¿Podemos hablar?» «No tenemos nada de qué hablar», respondió ella con calma, abriendo la puerta. «Por favor». La miró a los ojos, y en ellos no vio rabia, sino desesperación. «Solo 5 minutos». Ella dudó, pero finalmente lo dejó pasar. «Yo no sé qué decir», empezó él, moviéndose incómodo en el recibidor. «Mi madre está histérica. Grita que tenemos que demandar, que tu madre nos engañó. Su madre puede hacer lo que quiera. Está en su derecho», se encogió de hombros Carolina. «Pero yo lo he entendido todo, Carolina. He entendido el idiota que he sido. Te he cambiado por una ilusión, por la esperanza de dinero fácil. Estaba ciego. Perdóname. Tus disculpas no cambian nada, Marco. Pero te quiero». Intentó cogerle las manos. «Empecemos de nuevo. Cambiaré. Te lo juro. Nunca más permitiré que mi madre se meta». Carolina lo miró, a ese hombre que el día anterior la había zarandeado y llamado víbora, y no sintió nada, ni pena, ni rabia, ni amor, solo vacío. «Es demasiado tarde», dijo en voz baja. «Voy a pedir el divorcio. Mañana mismo presentaré la demanda». «¿Pero por qué?» «Podemos arreglarlo. Porque no me quieres, Marco. Quieres la comodidad. Cuando yo era cómoda, estabas conmigo.
Cuando apareció la perspectiva de dinero, los elegiste a ellos, nunca me elegiste a mí. Y ahora, que no hay dinero, intentas de nuevo elegir la opción cómoda. Volver conmigo para que te perdone, te entienda y quizás te ayude a pagar tus créditos. Él la miraba y parecía empezar a darse cuenta de que aquello era realmente el final. No te pido nada, negó con la cabeza. El piso es tuyo. No reclamo nada. Simplemente no me borres de tu vida. No lo haré. Simplemente empezaré la mía sin ti. Y ahora, vete, por favor. Se quedó un momento más. Y luego se dio la vuelta en silencio y se fue. Carolina cerró la puerta tras él y se apoyó en ella. Todo había terminado definitivamente. Pasó medio año. Carolina pidió el divorcio y se lo concedieron rápidamente, sin disputas ni escándalos. Marco no se presentó al juicio. Vendió su parte de la floristería y con ese dinero, añadiendo los 1.500 euros de su madre, abrió su propio pequeño negocio, un estudio de diseño floral y ramos de autor. El negocio prosperó. Descubrió que tenía un verdadero talento y pronto su estudio se hizo popular en la ciudad. Trabajaba de sol a sol, pero era un cansancio agradable. Sentía que estaba viviendo su propia vida, una vida auténtica. A menudo releía las cartas de su madre. En ellas había tanta sabiduría, calor y apoyo. Su madre escribía sobre sus sueños, sobre su amor por su padre, sobre las alegrías y las dificultades. Y cada vez, Carolina encontraba en esas líneas respuestas a sus preguntas. Un día, ya casi en primavera, Inés pasó por su estudio. «Hola», pasaba un momento. «¿A que no sabes a quién vi ayer?» «¿A quién?» «A tu ex suegra, en el autobús. La verdad es que no tiene muy buen aspecto. Ha envejecido, está muy delgada». «¿Y Marco?» No pudo evitar preguntar Carolina. «Pues dicen que Marco se ha ido a Madrid a buscar trabajo. El banco le quitó el coche por las deudas. Así están las cosas». Carolina no dijo nada. No sentía pena por ellos. Cada uno había recibido lo que se merecía. Por la tarde, al cerrar el estudio, caminaba a casa por las calles primaverales. En el aire olía a nieve derretida y a vida nueva. Pensó que su madre tenía razón. La herencia más valiosa no es el dinero. Es la fuerza para seguir adelante, la capacidad de disfrutar de las cosas sencillas y la fe en que, después de la noche más oscura, siempre llega el amanecer. Y su amanecer no había hecho más que empezar. Si esta historia sobre la fortaleza del espíritu y los valores verdaderos ha resonado en tu alma, te invitamos a mostrar tu aprecio y a compartir tus pensamientos. Tu apoyo nos inspira a crear nuevos y emocionantes relatos.